Y por ejemplo, ¿cómo le haríamos si el paciente tiene sobrepeso? Bueno, es lo mismo, nada más que sabemos que la aguja va a entrar más profunda. No es nada más el centímetro que habíamos comentado, sino que va a entrar un poco más profunda porque el paciente va a tener más tejido. Ok, gracias, doctor. De nada. Entonces vamos a bloqueo del nervio mandibular y sus ramas. Entonces nosotros ya nos acordamos muy bien cómo nosotros tenemos la anatomía, ya sabemos del ganglio de Gasser, saben las 3 ramas, pero la rama 3, que es la rama que va a dar origen al nervio dentario, esa rama va a salir directamente del ganglio de Gasser hacia el agujero oval, que va a comunicar el agujero oval a la fosa craneal media con la fosa infratemporal. Entonces por ahí va a salir nuestro nervio dentario y en la fosa infratemporal se va a dividir en sus 2 troncos que nosotros ya estuvimos estudiando previamente, y de ahí, después de la división de esos troncos, va a salir la rama del nervio dentario que va a entrar por la espina de Spix y va a seguir todo el conducto mandibular hasta llegar al agujero mentoniano, que este es el recorrido normal de nuestro nervio dentario. Entonces sabemos que aquí sí tenemos que hacer un bloqueo regional, lo que ya hemos estado comentando, que hacer un bloqueo supraorbitario, supraperióstico o submucoso en toda la región mandibular no es posible por el tamaño de la cortical. Entonces aquí lo ideal es colocar el anestésico local directamente de donde se encuentra nuestro nervio dentario, y a partir de ahí hacer que la anestesia bloquee todo el conducto del nervio y así nosotros lograr la anestesia del tercer molar, segundo molar y del primer molar. Entonces vamos a ver que se pueden cuáles son los bloqueos que nosotros vamos a utilizar en la región mandibular. Entonces ahí por favor anoten la diapositiva. Ok, entonces las inyecciones que podemos utilizar para la región mandibular son el bloqueo del nervio incisivo, el bloqueo del nervio dental inferior, el bloqueo del nervio bucal largo y el bloqueo del nervio mandibular. Entonces nosotros habíamos comentado que podíamos hacer un bloqueo del nervio incisivo, que en esa zona de los incisivos el hueso era un poquito más poroso, entonces había veces que podíamos colocar el anestésico en fondo de saco en la región de los incisivos inferiores, y ahí podía infiltrarse el anestésico por infiltración nada más, no por bloqueo troncular. Y luego tenemos los otros tres
bloqueos del nervio dental inferior, del nervio bucal largo y del nervio mandibular. Entonces vamos a ver cómo nosotros hacemos el bloqueo de los nervios incisivos, bloqueando desde el nervio mentoniano. Entonces ahí anoten por favor. Entonces nosotros sabemos muy bien que el nervio dentario entonces nace en la entrada de la espina de Spix y a partir de ahí va a tener entonces un recorrido nuestro nervio dentario y se va a convertir en el nervio mentoniano cuando salga por el agujero mentoniano. Entonces el nervio dentario nace como nervio dentario en el agujero de la espina de Spix y sale como el nervio mentoniano. Entonces, el nervio mentoniano va a llevar inervación sensitiva hacia la zona de los premolares, canino y los incisivos inferiores y hacia la región del labio inferior. Si nosotros logramos un bloqueo muy efectivo del nervio dentario, entonces nosotros también estaríamos bloqueando el nervio mentoniano. Por eso una de las características de cuando alguien bloquea muy bien el nervio dentario es que al paciente se le duerme el labio inferior del lado que se está realizando el bloqueo, así como también una parte de la lengua y una parte de todo del carrillo. Entonces, si nosotros hacemos un bloqueo adecuado, podemos, del nervio dentario, podríamos evitar hacer un bloqueo del nervio mentoniano. Obviamente, cuando se van a hacer extracciones múltiples, si vamos, por ejemplo, tratamiento en los dientes, en los órganos dentarios, en los premolares y en los caninos, o vamos a hacer extracción en toda esta región que está por delante, desde el segundo premolar hacia adelante, entonces aquí lo indicado no es bloquear el nervio mandibular, sino que es lo necesario bloquear el nervio mentoniano nada más. Bloquear el nervio mentoniano es mucho más fácil que bloquear el nervio dentario. Entonces, si se va a trabajar en la región anterior, solamente hay que bloquear el nervio mentoniano. Y la técnica, pues es por vía, puede ser también por vía intraoral o puede ser por vía extraoral. Y ahorita la vamos a ir estudiando. Entonces, el nervio mentoniano sale de su agujero para inervar la mucosa y piel del labio inferior y barbilla, la encía bucal y labial relacionada con el primer premolar y los dientes de canino e incisivo que también se afectan con este bloqueo. Entonces, el nervio incisivo inerva a las pulpas, al borde alveolar, a la membrana periodontal de los incisivos, canino y premolares, hasta el primer y segundo premolar. Entonces, para nosotros es bien importante, para que esta técnica se haga bien fácil para nosotros,
debemos de tener una radiografía panorámica. En la radiografía panorámica nosotros podemos apreciar exactamente dónde se encuentra el agujero mentoniano, porque el agujero mentoniano puede estar ubicado por debajo del segundo premolar, puede estar en medio entre el segundo y el primer premolar, o puede estar por debajo del primer premolar. Entonces, por eso es más fácil colocar el anestésico local si nosotros tenemos una radiografía panorámica. Así, ahí no hay pierde para que nosotros coloquemos nuestro anestésico. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabo de comentar? Doctor, ¿Sí? si va a trabajar solamente en los anteriores, como una extracción o un tallado, ¿se puede anestesiar solamente aquí o...? Ajá, exactamente. Si nosotros vamos a trabajar solamente en los premolares, en el canino y en los incisivos, no tenemos necesidad de bloquear el nervio dentario, solamente vamos a bloquear directamente el nervio mentoniano y vamos a tener libertad de poder trabajar en esa zona. Realmente es un bloqueo muy simple, el del bloqueo del nervio mentoniano. Es mucho más fácil que el nervio dentario y aparte duele menos. Entonces, por eso, si se va a trabajar en esa zona, en toda esta zona van a quitar caries o van a hacer algún alargamiento coronario, cualquier procedimiento bucodental en esta zona, podemos realizar nada más el puro bloqueo del nervio mentoniano. ¿Sí queda claro? Sí, doctor, gracias. ¿Ok? Doctor, ¿Alguien más? ¿qué había mencionado que inervaba? ¿Era la pulpa y qué más? Inerva la pulpa, la encía, toda la membrana periodontal, todo el reborde alveolar y el labio inferior también es inervado por el nervio mentoniano. Gracias, doctor. De nada. Bueno, aquí vemos otra vez esta imagen, la disección cadavérica. Nosotros podemos ver aquí cómo está el recorrido del nervio. Este que se ve por aquí encima, que dice número 16, es el nervio bucal largo. Y este nervio bucal largo es el que más adelante vamos a ver, pero sí es muy importante que lo bloqueemos cuando vamos a hacer cirugía de terceros molares, porque si no al paciente le puede doler mucho cuando hagamos la liberatriz. Entonces, y este nervio que sale por aquí es el otro nervio que ya hemos comentado muchas veces, que es el nervio auriculotemporal, que le lleva su inervación simpática y parasimpática a la glándula parótida. Entonces, aquí, retomando la parte del nervio dentario, vemos, aquí no se alcanza a ver porque está en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula donde entra, pero sí alcanzamos a ver aquí en esta porción que ya se le hizo una corticotomía, entonces se retiró toda la hueso compacto de la zona, se hizo una ventana, entonces podemos ver cómo es el recorrido de nuestro nervio dentario por debajo de los ápices de los órganos dentarios mandibulares. Entonces de aquí va pasando el nervio dentario y va dejando sus ramitas de inervación hacia cada pulpa de cada diente y hasta que sale por el agujero mentoniano y le da su inervación hacia toda la región labial y de los incisivos y premolares que hemos estado comentando como zona de inervación del nervio mentoniano. Ahora vamos a ver cuáles son las técnicas de bloqueo. Por favor, anoten la diapositiva.
Entonces, para hacer el bloqueo del nervio mentoniano, normalmente que nosotros utilizamos el acceso por vía intrabucal. Este sí, no hay problema, tanto como el nervio infraorbitario, que es más conflictivo para poder lograr su bloqueo por la vía intraoral. Entonces, la que es por técnica intrabucal del nervio mentoniano es la que nosotros utilizamos más frecuentemente. Entonces, muy rara vez vamos a utilizar la técnica extrabucal. Entonces, cuando solamente vamos a utilizar la técnica extrabucal cuando son heridas faciales o cuando el paciente tiene algún problema para poder abrir la boca. Entonces, el acceso intrabucal es el que vamos a estar utilizando de práctica más frecuente en nuestra consulta. Entonces, el acceso intrabucal, el agujero mentoniano, normalmente lo vamos a encontrar por debajo del ápice del segundo premolar y entre los ápices del primero y segundo premolar inferiores. Lo que hemos comentado, puede haber variaciones anatómicas. La mayor parte de las veces va a estar por debajo del segundo premolar inferior, pero con estas variaciones, pues entonces hay veces que puede estar más adelante el agujero mentoniano. Si no queremos batallar y no queremos estar picando varias veces al paciente y queremos ser muy efectivos desde el principio, debemos de basarnos en la radiografía panorámica. Ahí se ve muy claro el agujero mentoniano y lo podemos ubicar muy bien. Entonces, para poder disminuir el riesgo de fallo en este bloqueo por la posición variable que tiene el agujero mentoniano. Entonces, por eso tenemos que tener nuestra radiografía y observar el sitio donde se encuentra el agujero mentoniano en relación con los premolares. Y este punto que viene aquí es muy importante, la dirección en la cual tiene que entrar nuestra aguja para cuando estamos haciendo el bloqueo. Entonces la dirección debe de ir de atrás hacia adelante. ¿Y por qué? Porque esa es la dirección que tiene nuestro agujero mentoniano. Viene de atrás hacia adelante. Y debemos entonces inyectar desde la parte de atrás. Se va a palpar el agujero mentoniano y se mantiene el dedo ahí. Y ahí se va a insertar la aguja un poco detrás del segundo premolar, de atrás hacia adelante. Y así vamos a entrar en la zona exactamente donde se encuentra el agujero mentoniano. Y vamos a colocar nuestra anestesia y después de que coloquemos nuestra anestesia vamos a dar un masaje suave sobre la zona donde nosotros estamos colocando el anestésico, porque se va a inflamar. Ustedes cuando le pongan el anestésico van a ver que se va a inflar como si fuera un globo de agua, y ese globito que se forma con el anestésico local que estamos colocando ahí se alcanza a ver desde vía extraoral. Entonces, para que no se asusten, es normal que se note ahí ese globito de anestésico que le aplicaron al paciente. Entonces, tienen que dar un masaje ligero por encima de donde ustedes colocaron el anestésico, para que el anestésico se disuelva muy bien y se distribuya muy bien en la zona que ya se colocó. Normalmente, con la mitad de un cartucho es suficiente para poder hacer un bloqueo muy eficiente en esta zona. ¿Sí queda cerca? ¿Sí queda entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, doctor. ¿Sí? Y ahora vamos a ver entonces el acceso extrabucal. Entonces ahí anoten por favor. Doctor, yo sigo viendo la misma diapositiva. Ah, ¿no cambió? Pero no sé si sea solo yo. No, yo también sigo viendo la misma. Ok. No ha cambiado.
¿Y eso le pasa también a otros maestros o nada más me pasa a mí? Solo a usted. A otros les pasan otras cosas, Doc. Ah, bueno. Muy bien. A ver, entonces ya está ahí. A ver si ya la pueden ver. Sí, doctor, gracias. Ya se ve. De nada. Doctor, entonces la técnica pasada era de la intrabucal, ¿verdad? Ajá. Fue la técnica intrabucal y ahora es la extrabucal. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Ya lo terminaron de anotar? No, aún no. No, todavía no. Ok. Muy bien, ahorita me dices. Yo ya acabé. Muy bien. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy y continuamos la semana que viene. Si alguien no tiene alguna duda o algún comentario. No, doctor, gracias. Ok. Bueno. Nos vemos. Que tengan buen fin de semana. Gracias, se cuida, doctor. Gracias, igualmente.